¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News, que empezamos con los principales titulares. Gaza bajo el fuego sionista. El número de mártires asciende a más de 53.272 mártires y 120.673 heridos en el 61º día de la reanudación de la operación genocida sionista. Apertura de la 34ª sesión ordinaria de la Cumbre Árabe en Bagdad, con el objetivo de llamar a la comunidad internacional a brindar apoyo para la reconstrucción de Gaza. Argelia reitera su posición firme respecto a la causa palestina. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune llama a los estados árabes a fortalecer su apoyo a Palestina. Acuerdos nucleares. El presidente iraní Masoud Pezeshkian denuncia las declaraciones contradictorias del presidente estadounidense Donald Trump. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Numerosos palestinos cayeron como mártires y otros resultaron heridos en diversas zonas del enclave palestino a causa de los intensos bombardeos sionistas. La agencia de noticias palestina Wafa añadió que los ataques aéreos y de artillería se dirigieron contra tiendas de campaña y viviendas en Deir el-Balah, en el centro de la ciudad de Gaza, desplazados en el barrio de Ashujaiya, así como contra una escuela que albergaba a desplazados en la ciudad de Gaza. Además, Khan Younes, al sur de la franja, también fue blanco de los bombardeos. Y como consecuencia de esos incesantes bombardeos, el Ministerio de Salud palestino en Gaza anunció la llegada a los hospitales del enclave de los cuerpos de 153 mártires y 459 heridos en las últimas 24 horas. En un comunicado emitido el sábado, el ministerio confirmó que el número de víctimas del continuo ataque sionista contra la franja ha aumentado a 53.272 mártires y al menos 120.673 heridos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su rechazo al desplazamiento forzado y repetido de los habitantes de Gaza. En un discurso pronunciado durante la apertura de la Cumbre Árabe en Bagdad, Guterres afirmó que nada justifica el castigo colectivo al que está siendo sometido el pueblo palestino en Gaza, expresando su preocupación por la expansión de las operaciones de ocupación sionista en la franja y subrayando de igual manera la necesidad de una acción urgente por parte de la comunidad internacional ante la trágica situación que vive Gaza. Me alarma la información sobre los planes de Israel para ampliar las operaciones terrestres y otras acciones. Enfatizo que las Naciones Unidas no participarán en ninguna supuesta operación de ayuda que no respete el derecho internacional y los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. Rechazamos rotundamente el desplazamiento continuo de los habitantes de la Franja de Gaza, como rechazamos el desplazamiento forzados de los gazatíes fuera de Gaza. Los líderes de España, Noruega, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Eslovenia afirmaron que no permanecerán en silencio ante la tragedia humanitaria que se vive en Gaza. En un comunicado conjunto emitido el viernes, los dirigentes europeos exigieron el levantamiento total del bloqueo y aseguraron la distribución sin restricciones de la ayuda humanitaria en Gaza, enfatizando que muchas personas corren el riesgo de morir de hambre a menos que se tomen medidas urgentes. Además, condenaron la creciente escalada de violencia en Cisjordania ocupada y el aumento de los actos de violencia por parte de los colonos. La 34ª sesión ordinaria de la Cumbre Árabe se ha celebrado hoy en la capital iraquí, Bagdad, con la participación del ministro argelino de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, en su calidad de representante del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune. En este contexto, Argelia advirtió a los países árabes sobre los planes de liquidación que está sufriendo la causa palestina.
En una locución del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, leída por el jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, a los participantes en las actas de la 34ª sesión ordinaria de la Cumbre Árabe celebrada en la capital iraquí, Bagdad, el presidente Tebboune destacó los planes sionistas que buscan imponer la visión israelí sobre la paz, calificándolos de absurdos. Hace unos días nuestra Liga Árabe apagó la vela del 8º decenio de su existencia, mientras que nuestro mundo árabe sufre desafíos crecientes sin precedentes en su historia contemporánea. Nuestra causa central está siendo objeto de planes de liquidación bajo el asedio de la insistencia de la ocupación israelí en imponer su visión absurda de la paz, una paz que solo puede concebir según sus propios intereses, en consonancia con sus deseos y en satisfacción de sus ambiciones. En este marco, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, en su alocución, llamó a reforzar la unidad bajo la cúpula de la Liga Árabe, advirtiendo que la situación en varios países árabes se está deteriorando rápidamente en los ámbitos de seguridad política y económica, subrayando la urgencia de actuar de manera colectiva para enfrentar estos desafíos. La situación en muchos de nuestros países árabes también se está deteriorando rápidamente en los planos de la seguridad, la política y la economía, en medio del recrudecimiento de las injerencias externas que buscan sembrar la división, el enfrentamiento y la discordia entre los hijos de una misma patria y de una sola nación. Siempre en este contexto, el presidente Tebboune reiteró la exigencia de Argelia de llevar a cabo una reforma en la Liga Árabe, subrayando la necesidad de adaptarla a los nuevos desafíos y retos sin precedentes que impone la época actual. En Argelia creemos que esta situación debe devolver a la agenda de nuestras prioridades comunes la necesidad urgente de reformar nuestra Liga Árabe, una institución que fue creada en una época distinta, en un contexto distinto y un entorno distinto al actual. Esto subraya la necesidad de adaptarla a los desafíos nuevos, los desarrollos acelerados y las apuestas sin precedentes que nos impone la era moderna. El presidente argelino instó a los países árabes a mostrar solidaridad con el Líbano y Siria y retomar los esfuerzos, iniciativas y acciones perdidas para resolver las crisis en Sudán, Libia, Yemen y Somalia, señalando que esto forma parte del compromiso de Argelia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy estamos llamados a intensificar nuestra solidaridad con nuestros hermanos en Líbano y Siria, ya que la unidad, soberanía e integridad de estos dos países son elementos esenciales e inseparables de la seguridad y estabilidad en toda la región de Oriente Medio. Hoy estamos llamados a enmendar lo que hemos dejado atrás en términos de esfuerzos, iniciativas y propuestas para resolver las crisis que asolan a Sudán, Libia, Yemen y Somalia. La ausencia de un papel activo del mundo árabe ha abierto el campo para intervenciones extranjeras que, de manera injusta, han condicionado el presente y el futuro de estos países árabes heridos. Argelia reafirmó su compromiso y determinación de contribuir al logro de la integración económica árabe. En su intervención durante la 5ª Cumbre Árabe de Desarrollo Económico y Social celebrada en Bagdad, este sábado el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, representado por el primer ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores Ahmed Attaf, destacó 3 puntos fundamentales: el principio de solidaridad con los países árabes afectados, la urgencia de convertir la integración económica árabe en una realidad tangible y la necesidad de un esfuerzo conjunto para garantizar los pilares esenciales de esta integración. Argelia reitera su compromiso y adhesión de cara a contribuir a la realización de la integración económica árabe e insiste en subrayar 3 consideraciones fundamentales desde su punto de vista. En primer lugar, sostiene que cualquier conversación sobre el desarrollo sostenible en la región árabe debe basarse en el principio de solidaridad con los países heridos de nuestra nación, empezando por Palestina ocupada y pasando por los demás estados árabes hermanos que sufren las
las desgracias de las crisis, los conflictos y las guerras. Segundo, la integración económica árabe no debe seguir siendo un sueño postergado que se hereda de generación en generación. Tercero y último, alcanzar la integración económica deseada sigue dependiendo del grado de esfuerzo conjunto para establecer sus bases económicas, en particular a través del desarrollo efectivo de la zona árabe de libre comercio y la mejora de las infraestructuras de transporte. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune destacó el firme compromiso de Argelia de ser un actor clave en diversas iniciativas económicas destinadas a fortalecer la integración, el intercambio y la cooperación entre los países árabes. Argelia vela por ser una parte activa en las distintas iniciativas económicas que buscan reforzar la cercanía y la cooperación entre los países árabes. Mi país, Argelia, se ha unido a la zona de libre comercio árabe en 2009, contribuyendo a la creación de diversas instituciones árabes de financiación e inversión, además de su respaldo a proyectos de interconexión terrestre, marítima, aérea e incluso energética. Argelia acogerá el 19 al 22 de mayo las reuniones anuales del Grupo Banco Islámico de Desarrollo. En esta ocasión, el presidente de este organismo financiero indicó al canal 24 News la firma de nuevos acuerdos con Argelia, cuya economía experimenta dinamismo sin precedentes, según él, en los últimos años. Argelia acogerá del 19 al 22 de mayo las reuniones anuales del Banco Islámico de Desarrollo, convirtiéndose en el primer país en albergar por tercera vez este importante evento, tras dos exitosas ediciones en 1990 y 2001. En vísperas de la apertura de este foro económico, el presidente del Banco Islámico de Desarrollo, Mohamed Suleiman El Yasser, anunció en una entrevista con el canal Al 24 News la firma con Argelia de acuerdos con un financiamiento superior a los $3.000 millones. Uno de los principales objetivos será financiar proyectos que se alineen con las prioridades de Su Excelencia el Presidente, quien desea fortalecer la conexión entre el sur y el norte del país mediante una red ferroviaria moderna que contribuya al prometedor auge económico que experimenta Argelia. Este marco de cooperación lo firmaremos con el ministro de Finanzas durante estas reuniones y estimo que se podrían financiar proyectos que superen los $3.000 millones en los próximos años. Mohamed Suleiman El Yasser reveló además la intención del grupo de duplicar los fondos destinados a Argelia, que ya han superado $2.900 millones recientemente, una decisión que, según explica, responde al dinamismo que experimenta la economía argelina en los últimos años. Ahora aspiramos a que estas cifras se dupliquen, ya que, como he podido observar tanto en mi visita anterior como en la actual, Argelia experimenta una etapa de desarrollo creciente. El presidente del grupo indicó también que durante las reuniones anuales del BID en Argelia se prevé la firma de diversos acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la institución. Se firmarán acuerdos bilaterales entre el banco y algunos Estados miembros para unos proyectos prometedores. También se debatirá durante estas reuniones un plan estratégico decenal para el banco, que es un plan ambicioso que llevará al Banco Islámico de Desarrollo hacia ámbitos y horizontes más amplios. La elección de Argel, una vez más, como anfitriona de las reuniones anuales del Banco de Desarrollo Islámico, pone de relieve la solidez de sus relaciones con esta institución financiera y refleja la renovada confianza de la comunidad internacional en Argelia, especialmente tras las profundas reformas económicas emprendidas por el país en los últimos años. Además, constituye una valiosa oportunidad para que este país norteafricano se posicione como un actor central en la economía islámica global. Rumbo a la situación en Yemen. El Ministerio de Sanidad de Yemen informó este sábado en un comunicado que el número de víctimas del ataque sionista contra los puertos de As-Safir y Al-Hodeida aumentó a 12 heridos, además de haber reportado un ciudadano que cayó en mártir. Tratándose del expediente iraní, el presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró hoy en Teherán que el presidente estadounidense Donald Trump había simultáneamente
habla simultáneamente de paz y de amenazas. En un evento naval, Pezeshkian afirmó que Teherán continuaría las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, pero que no teme a las amenazas ni busca la guerra. Lo que hizo Trump en su visita a la región diciendo cosas que nadie más que él mismo creería, nos amenaza. Por un lado, habla de paz y por otro amenaza con las armas más avanzadas de exterminio masivo. ¿Qué debemos creer de este presidente? ¿Su mensaje de paz o su mensaje de masacre? Hablando ahora del expediente del Sáhara Occidental ocupado. Una delegación saharaui que representa a las organizaciones de la juventud y de la Unión de Estudiantes participó en el Simposio Internacional de la Juventud Socialista que se celebra en la capital de Kosovo, Pristina, donde se abordaron dos temas: el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia y la firmeza y la resistencia del pueblo saharaui. La agencia de noticias saharaui indicó que este simposio contó con la presencia de 160 jóvenes que representan a 43 países de diferentes partes del mundo, así como dirigentes y funcionarios de Kosovo y de la Unión Europea, parlamentarios y exministros de gobiernos de Europa Oriental. Pasamos ahora al expediente de la guerra ucraniana. Un día después de la celebración del encuentro ruso-ucraniano en Estambul, el primero en 3 años, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó este sábado que sería posible una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Ello siempre y cuando se alcancen determinados resultados en forma de acuerdos entre las dos partes. Tal reunión como resultado del trabajo de las delegaciones de las dos partes, cuando se alcancen ciertos acuerdos de esas delegaciones, es posible, la consideramos posible, pero precisamos como resultado del trabajo y cuando se alcancen ciertos resultados en forma de acuerdos entre las dos partes. Al mismo tiempo, a la hora de firmar los documentos que deben ser acordados por las delegaciones, lo principal y fundamental para nosotros es quién exactamente firmará esos documentos por parte de Ucrania. Y en comentarios recogidos por la agencia rusa TASS, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizó también en la necesidad de que llevaran a cabo las negociaciones a puerta cerrada. Repito una vez más que las negociaciones están en curso y deben desarrollarse absolutamente a puerta cerrada. Por lo tanto, no comentaremos ninguna de esas filtraciones de información sobre las negociaciones. A su vez, el ministro alemán de Exteriores Merz promete que la Unión Europea aumentará aún más la presión sobre Rusia con nuevas sanciones durante su encuentro con la primera ministra italiana Giorgia Meloni en Roma. Por lo tanto, seguiremos aumentando la presión sobre Rusia. El martes queremos que entre en vigor el 17º paquete de sanciones en la Unión Europea. Entre otras cosas, este se centrará en la llamada flota en la sombra en el mar Báltico. La Comisión ya está trabajando en nuevas propuestas. Apoya la propuesta de la Comisión de iniciar la elaboración de medidas europeas contra los gasoductos Nord Stream 2, por ejemplo. Siempre en lo relativo a la guerra ruso-ucraniana, el presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy que hablará con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes 19 de mayo para abordar la posibilidad de detener la guerra en Ucrania días después de que se celebrarán en Estambul las primeras conversaciones presenciales en 3 años entre Rusia y Ucrania. Trump declaró también en una publicación de Truth Social que su llamada con Putin será el lunes. Con expediente ruso-ucraniano pues cerramos las páginas de nuestro informativo de esta noche. Gracias por su amable atención. Les damos cita mañana. Muy buenas noches.